Buenas noches a todos y todas. Buenas noches allá en casa también. Lo que le decía, vamos a dar un aplauso al Señor. ¿Vamos a dar un aplauso al Señor? Por todo lo que Él va a hacer en esta noche. Porque arde en mi corazón saber que Dios nos está metiendo en una temporada que va a traer fruto si vos dejás que Él te introduzca en esta conversación que estamos teniendo, en esta temporada. Hoy el título de la prédica es, a ver si los chicos de multimedia me tiran el power. Buscadme y viviréis. Y es tremendo porque es un llamado a la iglesia. Es un llamado a volver, como esta palabra profética que Dios nos trae en esta temporada, a las sendas, a volver al camino, a volver a la intimidad que Dios quiere que su iglesia tenga con Él. Y déjame decirte que hace un mes más o menos estaba en un proceso, me río porque ¿cuántos han estado en procesos últimamente? ¿Soy yo solamente? A Dios le encanta meternos en esos desiertos donde nos invita, vení, vamos a charlar un ratito. Vamos a charlar un ratito. Y en medio de ese proceso, en una noche aquí, Dios trae durante la adoración, buscadme y viviréis. En medio de lo que yo estaba viviendo, Dios me dice eso. Luego, cuando el pastor trae la palabra del mes, y el otro día en el cumpleaños, él cuenta que la primera palabra profética en esa búsqueda que Dios le da nueva vida es buscadme y viviréis. Tuvo mucho sentido. Dios nos está llamando a volver a la senda. Dios siempre ha buscado tener comunión con nosotros. Sin embargo, a lo largo de la historia, ¿sabes qué? El corazón humano siempre se apartó de Dios, se desvió, se corrió. Se acercaba de labios porque, viste, somos buenos para hablar, para decir, ¿no? Pero el corazón siempre estaba lejos de Dios. Y en Crónicas, y en Segunda de Crónicas, voy a pedirte que pases los dos pasajes. En Segunda de Crónicas 7:14, Dios responde a Salomón. El templo estaba hecho. Salomón dedica el templo al Señor, tal cual como Él le había dicho que lo hiciera. Pero ¿sabes qué? Dios le advierte algo. Le dice, si el corazón se aleja, ojo. Le dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Les dice, ¡hey! Me encanta el templo que me están construyendo, me encanta, me gusta, pero ¿sabes qué? Los rituales no bastan. Las ceremonias y los sacrificios no bastan. Yo necesito un pueblo con un corazón humillado y pone el énfasis en la relación, no en la religión. Vemos años más tarde, siglos más tarde, Amós, la misma situación. El pueblo seguía ofreciendo sacrificios, pero su corazón estaba corrupto y dividido. Dios comienza a exhortarles, buscadme y viviréis. Búsquenme. ¿Y sabes qué? Sobre el final los confronta. En el mismo capítulo podemos ver de Amós, en el versículo 21 y 23, dice, aborrecí vuestras solemnidades, quitadme el ruido de sus cánticos. ¿Sabes lo que le estaba diciendo? ¡Ay, cállense la boca! Dejen de decir eso que con los labios están proclamando todo el tiempo.
pero sin embargo en su corazón no lo están viviendo. ¡Qué tremendo! ¿Es tremendo o no? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, diríamos. Perdón, yo siempre tengo un problema con los anteojos. Que alguien ore por mí. No quiero anteojos. Me distraen mucho. Hago el paréntesis. Yo siempre tengo que hacer paréntesis. Acá ambos textos denuncian la apariencia sin intimidad real. La apariencia, las caretas. Porque ¿sabes qué? Dios no quiere templos llenos si los corazones están vacíos de su presencia. Y mira lo que te estoy diciendo. No te digo que Dios no quiere templos llenos. ¡Ey! Dios quiere que todos le conozcan. Pero si los corazones están vacíos, si es pura religión, no lo quiere. Por eso el llamado es: vuelvan a mí, no solo en las formas, sino vuelvan a buscar mi rostro. Busquen mi rostro. Buscadme y viviréis. Es un llamado urgente al arrepentimiento, al regreso a la intimidad perdida, volver a oír su voz y caminar en obediencia. Porque cuando vos escuchás su voz, es inevitable. Es inevitable. Dios no le pide al pueblo sacrificios, ni más reuniones, ni más actividades. Le pide una cosa: búsquenme. Búsquenme, porque no basta solo con conocerle. ¿Sabes qué? No basta solo con que conozcas la palabra, de oídas le conozcas, sino es necesario volver a encontrarte con Él. Por eso el Señor en esta temporada nos llama a volver a su corazón, pero con una actitud, con el corazón quebrantado. A cuidar la comunión y, como decía Marcia hace un ratito, la oración y la santidad. Porque ¿sabes qué? No hay vida sin su presencia. Juan 15:5 dice, no está ahí en el Power: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, ¿qué pasa? Nada podéis hacer. Todos lo sabemos. Separados de Dios, de la raíz, de la vid verdadera, si no estamos permaneciendo pegados a Él, no podemos seguir. No hay avivamiento sin búsqueda. Y vamos al primer punto para desarrollar, si bien el título es Buscadme y viviréis, el corazón de la prédica. Estos dos pasajes están conectados. Ocurren en dos tiempos distintos, pero están conectados. Vamos a desarrollar 2 Crónicas 7, 14. ¿Me pueden? Sí. La humillación del corazón es el inicio del camino. Seguimos. Si se humillare mi pueblo. El punto de partida para un avivamiento, no, como decía, no es los templos llenos, la multitud, los milagros, sino el quebrantamiento. No hay avivamiento si no hay quebrantamiento. Como decía el otro día el pastor, nosotros hemos tenido en el pasado avivamientos aquí en Argentina, avivamientos tremendos en la década del 50, con Tommy Hick. Pero ¿cómo comienza ese avivamiento? Si nosotros estudiamos quién fue ese hombre, fue un hombre de oración. Fue un hombre de oración. David Wilkerson, grandes hombres de Dios, hombres de oración. Pero humillarse ante la presencia de Dios es el primer paso. Es reconocer que sin Él no podemos nada. Dice el Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios, o sea, los sacrificios que hacemos a Dios, son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás, oh Dios, dice la palabra. Humillarse ante Dios es reconocer que sin Él nada podemos hacer.
Y ¿sabes qué? Acá hay algo interesante. Perdón, voy a tomar agüita porque hay algo interesante. Hay una diferencia sustancial entre humillarse y ser humilde. Mientras me ponen la siguiente. Y yo acá quiero hacer otro paréntesis. Dios nos llama a la humillación. Fíjate abajo, ¿qué es humillarse? Dice que humillarse es una acción voluntaria. Es el acto de hacerse pequeño delante de Dios y a veces delante de otros. Implica reconocer nuestros errores, pedir perdón y rendir nuestro orgullo. Es un paso concreto que abre el corazón para que Dios pueda obrar. Y fíjate que en Filipenses 2, 5, 8 dice que Cristo hizo esto. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué pasó? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente ¿hasta dónde? Ayúdenme. Hasta la muerte, y muerte de cruz. Ayúdenme. Así me doy cuenta si están durmiendo o no. Se humilló. Cristo dice que siendo en forma de Dios, siendo Dios, no le importó despojarse a mí mismo. No se aferró. ¡Ey, yo soy Dios! Simples mortales. ¿Qué voy a ir con estos? No hizo eso. Sino que se despojó a sí mismo, se despojó de su divinidad, tomó forma de siervo, se hizo semejante a nosotros con nuestras debilidades, con nuestras emociones. Y ten en cuenta esto, no es que era Superman acá, era igual que vos y yo. Se despojó a sí mismo, tomó forma de hombre y estando en esa condición se humilló. Se humilló. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Primer paso, humillarte. En cambio, ser humilde, y seguimos a las siguientes, es una actitud del corazón permanente, un modo de vivir. Significa reconocer que dependemos de Dios y que no somos superiores a nadie. ¿Sabes qué? El humilde no se cree más que nadie, no busca sobresalir. No defiende su orgullo. Vive con un corazón sencillo y enseñable. Enseñable. Qué importante ser enseñable. Es importante distinguir que humillación y humildad no es lo mismo. Porque ¿sabes qué? Humillación es una decisión tuya y mía. O en algunos casos, cuando hay orgullo, lo que no se entiende por las buenas, se entiende por las pruebas. Hay condiciones en donde terminamos humillados, ¿no? Pero el humilde es una decisión, o sea, una condición permanente. Es una condición, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesucristo se humilló, fue obediente y obediente hasta la cruz y caminó en humildad. Pero primero se humilló. No sé si a vos, a mí esto dije, wow. Como que fue, claro, Señor. Son palabras distintas, pero se relacionan, porque podemos decirlo así. Humillarse es el camino que nos lleva ¿a qué? A ser humildes. Y ser humildes es el carácter que se forma después que nos humillamos. Pero ¿sabes? Hay un error en la palabra cuando aún nosotros pensamos que la humildad tiene que ver con una condición social. Y decimos, no, es que son re humildes. Y ¿sabes? Hay gente que puede estar pasando necesidad y tiene un orgullo que, mamma mía,
Porque el orgullo y la humildad tienen que ver con eso. Como decíamos recién, es una actitud del corazón. No, de nada tiene que ver con las condiciones en las que vivas. Entonces, qué importante entender que si yo no vivo en una búsqueda, o sea, si no vivo en una decisión interna de humillarme, por más que me creo humilde, no va a haber humildad en mí. Porque quebrantarse es reconocer que debemos morir a nosotros mismos para que la vida de Cristo crezca en nosotros y sea desarrollada. Es reconocernos pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra? De ellos es el reino de Dios. Reconocer nuestra necesidad de Él. El orgullo, ¿sabes qué? Endurece el corazón, pero la humillación lo abre para recibir la gracia. Porque dice Santiago 4:6 que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y la autosuficiencia y el orgullo son el mayor enemigo de su presencia, porque no hay búsqueda genuina sin quebrantamiento. ¿Hay show? Sí. ¿Hay emoción? También. Pero no hay avivamiento si no hay quebrantamiento de corazón. Dios habita en el corazón humilde y contrito. Y a mí me encanta porque David no era un hombre perfecto. Y lo podemos ver cuando leemos. David pecó, se las remandó. Pero ¿sabes qué? No se justificó. Quizá cayó, quiso tapar. Mandó, pobrecito, al esposo de la mujer que había dejado embarazada al frente de batalla, como diciendo, oh, yo no fui. Pero cuando se descubrió su pecado, ¿sabes qué pasó? No se escondió en su posición de rey. No dijo, hey, no digan nada, como si acá no hubiera pasado nada. Que algunos harían así, ¿no? No dijo ni siquiera, no me quites el reino, Señor. Pidió algo más profundo. No quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu presencia. Pero el pueblo de Israel quería bendición. Nosotros cuando leemos, quería bendición sin arrepentimiento. Y Dios le decía, vuelvan a depender. Buscadme y viviréis. Vuelvan a rendir el control a mí. Y me encantaba cuando estudiaba esta palabra porque podía ver que Amós e Isaías, una palabra que Dios nos había traído hace poco, eran casi contemporáneos y estaban en dos lugares distintos. Y ahí me van a tomar prueba los profes. Amós en el norte y Isaías en el sur, con un mensaje igualito. Cuando leemos Isaías 58 le dicen, dejen de ayunar, no quiero ese ayuno. Yo quiero que se vuelvan a mí, que dejen de oprimir al pueblo, búsquenme. Y en el norte Amós con el mismo mensaje. Dios siempre quiso tener comunión con nosotros y que su pueblo se vuelva a Él. Pero ¿sabes qué? Luego de la humillación, del reconocimiento, viene lo segundo. Buscadme. El llamado de Dios a volver a su presencia. Y buscar en mi rostro. Dice, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ocurre algo que muchas veces nosotros reconocemos nuestras partes más feitas. Pero ¿qué hacemos con eso? Vamos, pedimos perdón, las reconocemos, pero ¿qué hacemos con eso?
Decimos, Señor, Señor, perdón, yo. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos? El reconocimiento me lleva a una búsqueda real del rostro de Dios. Porque buscar a Dios no se trata de acciones puntuales, no se trata de hacer, no se trata de servir, no se trata de venir acá a la iglesia el domingo. Buscar es más profundo. Buscar su rostro se trata de intimidad. Es una postura de nuestra alma, de nuestro corazón. Lo otro, el servir, es una consecuencia. Pero buscarlo significa ponerlo ahí a Él en el centro, que Él sea nuestra prioridad. Que Él sea nuestra fuente, una fuente inagotable de la cual podemos obtener gracia, autoridad, nuevas fuerzas, visión, estrategias del cielo. Porque muchas veces estamos esperando que Dios nos dé el ok para hacer cosas que ya están escritas. Bueno, voy a orar para ver si tengo que salir a predicar. Yo te cuento que la gran comisión es para todos nosotros y dice que vayamos. Vayamos. No necesitas que Dios o un ángel venga a decirte lo que Dios ya te dijo que tenés que hacer. A orar. No, bueno, voy a orar para ver si tengo que orar. No, déjame que lo consulto con el Señor. ¿Entienden? Dice Hebreos 4:16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el socorro oportuno. Misericordia y gracia, misericordia y gracia. Perdón. Y volvemos a empezar. Señor, cuando Dios dice buscadme, nos está mostrando que la vida no se sostiene de apariencias, de caretas, de como sí, de jugar a ser cristiano, sino de una comunión viva, de lo que haces cuando nadie te ve. Porque ¿sabes qué? En este tiempo estamos muy acostumbrados a las pantallas. Y estamos muy acostumbrados a los likes. Y a veces esos likes no están en Instagram, están en la vida diaria, la aprobación del otro, lo que dirá mi pastor, lo que dirá mi líder. Y a veces nos importa más lo que ellos piensen que lo que está pensando Dios. Y qué grave es eso. ¿Sabes por qué? Porque si eso nos está pasando, estamos en peligro. Porque buscar su rostro no es ir a la presencia de Dios a pedirle cosas, sino anhelar su persona. Y esto es algo que estamos aprendiendo y que Dios nos está enseñando hace un par de años. Anhelar su presencia como si no sintiéramos que fuera una pérdida de tiempo. Ahí le hablaba Marce de la casa de oración. Ir a un lugar solamente a ministrar su presencia, a no pedir nada, sino ir a adorar y a orar, porque solamente Él es digno y porque es nuestra prioridad. Porque cantamos, nuestra prioridad es Él, la meta es Él y todo es Él. Y cantamos tantas cosas. Y sin embargo, nuestro orden de prioridades siempre, Él. Espera un cachito, Señor, espera un cachito. Y se pasó lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y no fui a la presencia. Y yo le decía a Sammy el otro día, y Jesús siempre está esperándote ahí para decirte, hey, venía a conversar conmigo. Hey, deja de pelear vos solo. Che, pero espera, deja de pelear vos solo. Si yo estoy acá con vos. No te metas ahí. Escucha dónde te quiero llevar. Pero nosotros estamos tan atareados y llenos de cosas que hacemos la nuestra.
La palabra buscar en hebreo, ¿la que sigue? Darash. Implica investigar, inquirir, perseguir con anhelo. Perseguir con anhelo. Decime, muchacho. Ay, me siento vieja diciendo muchacho. El día que te enamoraste de ella, ¿no la perseguías con anhelo? Respóndame, che. ¿No la perseguías con anhelo? Sí. Buscar, perseguir con anhelo. Y el Salmo 105 me dio risa. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Y el Salmo 61:2 que elegimos para todas las mañanas es: Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. Fíjate, en tierra seca y árida donde no hay agua, en el desierto, para ver tu gloria y tu poder. Qué pasión la de David. Qué anhelo el de David. ¿Te das cuenta? Que aunque fuera un vil humano pecador, su corazón anhelaba el corazón de Dios. Que sea nuestro mismo sentir ese. Buscar porque Él es digno, no porque necesitemos pedirle cosas, solamente porque necesitamos tirarnos a descansar en su presencia, porque necesitamos su dependencia para seguir caminando de manera certera, no como a mí se me antoja. Dejad de ser un adepto de Jesús para ser un discípulo. Porque Dios me hablaba de esto. Muchas veces elegimos ser adeptos. Nos encanta venir a la iglesia porque nos hace bien. Pero un discípulo es otra cosa. Cuando perdemos la búsqueda nos volvemos religiosos. Pero cuando buscamos a Dios, Él nos vivifica. Señor, no quiero seguir sin oír tu voz y sentir tu dirección. Es el clamor de Moisés. Éxodo 33:15. Si tu presencia no va conmigo, Señor, no me saques de acá. Es el mismo Moisés que dice la palabra en Éxodo 33 también. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla con cualquier amigo. Intimidad. Eso se llama intimidad. Y es lo que Dios quiere que su iglesia viva. Intimidad y no una religión. Si nosotros anhelamos ver Dios a obrar a Dios, fíjate lo que dice estos salmos. Buscad a Dios y su poder. El otro dice al final, buscad, nos demuestra todo cómo anhelar su presencia para ver qué, tu poder y su gloria. ¿Y sabes qué? Es cuestión de motivación. Porque yo más adelante te decía, búscalo por lo que es Él, porque es digno. Pero no está mal buscarlo para anhelarlo, ver moverse. Pero si mi motivación es simplemente los regalos, los dones, los milagros, las experiencias, mi motivación es incorrecta. Pero si mi motivación es correcta y mi corazón está alineado, ponele la firma que vas a ver el poder de Dios de una manera genuina. El tercer punto. Dijimos hasta acá que Segunda de Crónica nos decía, Dios, si se humillare mi pueblo, vimos y buscare su rostro. ¿Y qué dice más? Y orare. La oración es el lugar de encuentro y transformación. No hay búsqueda si no hay oración. Y perdóname, porque yo, si estás conmigo, te voy a hablar de oración. Si estás conmigo, te voy a llegar a orar.
porque es mi peso, es mi carga. Y no solamente eso, porque todo lo que yo te estoy diciendo pasó y pasa en mi vida. Es el lugar donde Dios todo el tiempo me confronta, me habla y me transforma. Y va a seguir haciéndolo. Y oraren. Después de la humillación viene la oración. ¿Sabes qué? La oración no cambia solo las circunstancias, cambia al que ora. Y es esto que yo te hablaba recién. Perdón. Es esto que el otro día hablaba con unos hermanos y les contaba una experiencia. Yo muchas veces no fui como soy ahora, ¿no? Gracias al Señor. Sino me volví en un tiempo muy confrontativa. Y voy a decir que José me tuvo que padecer un tiempo. Y otras personas a las que pido perdón profundamente, mi hermano que está en Peguaña también. A tal punto, hermanos, que ustedes me ven así, mi hijo me decía que parecía un camionero. Así que imagínense. Ese es el ejemplo que le doy de confrontación. Estaba enojada en ese tiempo con todo. Pero bueno, gracias al Señor, Él llegó a mi vida y me transformó. Pero yo, cuando entendí esto de la intercesión, de la oración, y Dios me empezó a hablar, y me empezó a llamar, me empezó a llamar con mi intercesora, yo empezaba a orar por cosas puntuales. Dije, yo voy a dejar de hablar, voy a dejar de confrontar. Entendí que uno no puede transformar a las personas. Parece tonto, pero a veces pensamos que lo podemos transformar. No podemos transformar. Si vos todavía pensás que podés transformar o cambiar a alguien, no podés. Podemos transformar ambientes y podemos hacer cosas en lo espiritual. Y comencé a orar. Señor, cámbialo. No te voy a poner José, ejemplo. Siempre somos bromistas con José, él me entiende porque somos iguales en eso. O cambié esta situación de trabajo, o a mi hijo, o lo que sea, ¿no? ¿Y sabés lo que me pasó? No veía nada, pero Dios empezó a mostrar cosas que tenía yo. Y me empezó a hablar de mí. Y me empezó a decir, hey, Nasa, ¿y eso? Pero vos querés que yo lo cambie al otro, pero ¿y eso? ¿Por qué querés ganar siempre una opinión? Orgullo. Porque vieron que yo siempre digo que el orgullo es como el mal aliento. Todos los demás se dan cuenta que lo tenemos menos nosotros. Y Dios empezó a hacer algo en mí. Resulta que yo oraba por lo otro, pero Dios estaba haciendo en mí algo. Entonces, la oración no cambia solamente el afuera, y quiero decirte que sí cambió muchas cosas. De nuestra relación matrimonial, de nuestra relación ministerial, de nuestro hijo, milagros, y todavía lo va a seguir haciendo. Hablo de los que no conocen de mi otro hijo, tengo 2 hijos varones. Entonces, la oración es poderosa. Si no estás orando, orá. Porque en esta noche Dios te dice, quiero llevarte a la oración, que es tu tanque de combustible, porque cuando nos acercamos a la presencia de Dios, cuando nos empezamos a acercar al fuego de su presencia, ese fuego te ilumina, te expone, quema lo que hay dentro tuyo. El fuego de su presencia nos transforma. Y es el espacio donde el Espíritu Santo empieza a obrar, trabaja en lo profundo, donde aprendemos a oír la voz de Dios. Porque, ¿sabes? Dios quiere hablarte todo el tiempo, pero muchas veces vos estás tan ajetreado, tan apurado, tan en la tuya, tan preocupado, que no lo escuchás. Y aún a veces te habla en sueños,
porque ahí estás planchado. Y aún decimos, yo no creo en los sueños. No, yo eso para los pentecostales. En los días de Amós el pueblo hablaba mucho de Dios. Y hoy también. Pero ya no hablaba con Dios. Y ¿sabes qué? Como siempre dice Ricky, acá recuerdo totalmente, basta estar con una persona 5 minutos para darte cuenta. Basta ver a un adorador subir, tocar o cantar para darse cuenta cuánto tiempo estuvo en comunión con Dios. Pasa 5 minutos de escuchar a orar a alguien para darse cuenta de su intimidad. Y no es que acá estemos tomando prueba a nadie, ¿no? ¿Entendés lo que quiero decir? Puedes ser un excelente músico, puedes tener una excelente oratoria, puedes hacerte todos los cursos de coaching que haya ahí por internet, pero si el Espíritu Santo no está, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Por eso tenemos que buscar a Dios. Cuando el altar de la oración se apaga también la sensibilidad espiritual. Porque ¿sabes qué? La oración hace muchas cosas. Yo elegí 3. Restaura el altar de la intimidad. Vas a oración, no estabas orando, decís, Señor, me tengo que levantar a las 7 de la mañana, aunque sea 15 minutos. Restaura el altar de intimidad. La oración me recuerda quién es Dios y quién soy yo. Si estoy escuchando otras voces, me basta ir a la presencia de Dios para acomodar eso. Porque ¿sabes qué? Muchas veces escuchamos esto y yo mismo lo he dicho, me hago recargo. Estamos con muchas luchas, luchando con muchas mentiras del diablo. Muchas mentiras que vienen a la mente. ¿Y cuánto estás orando? Yo te pregunto, porque ¿sabes qué? Cuando hay lucha la mayoría de las veces es porque no estamos orando. Porque en la intimidad Dios te recuerda quién sos. Que sos hijo, que sos amado. Volver a la oración. La oración abre nuestro oído interior. Dice Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz. La oración. Y yo las conozco. Por eso Mateo 7 dice, me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros en tu nombre, pero nunca los conocí. Búsqueda. El regalo que Dios te dio, el don que Dios te dio, sin búsqueda, sin intimidad, no sirve. Los dones son irrevocables, pero si no hay una búsqueda profunda, no sirve. Y vamos a ver esto en la vida de Jesús, Lucas 22:39. El que sigue. Si podés poner el que sigue porque no lo tengo. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad. Un Jesús en el peor momento de su vida acá en la tierra, en un momento crucial, yendo a punto de ir a la cruz del Calvario, nos demuestra que la oración es el lugar que nos confronta con nosotros mismos. Jesús no llega al huerto como el Cristo glorificado,
sino como el hijo que siente angustia. Le dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Padre. Pero le dice también: no se haga tu voluntad, sino la mía. No se haga mi voluntad, sino la tuya, perdón. En Getsemaní él vive una batalla interna entre el quiero humano y el hágase tu voluntad. Pero ¿sabes qué? ¿Qué dice? Estando en agonía, ¿qué hizo él? ¿Qué hizo? Oraba intensamente. Intensamente oraba. En medio de la angustia, oró. Antes de la muerte y la muerte de cruz, oró. Por eso, cuando oramos de verdad, el Espíritu Santo nos confronta con nuestras resistencias, con nuestros temores, nuestros deseos. Nos confronta. En ese momento de angustia, Jesús se escondió en la oración. Y vamos a ver lo que ocurrió después. La oración desnuda lo que somos y nos lleva a un encuentro profundo con nuestra verdad interior, con lo que hay en nuestro corazón realmente. Cuando el Señor me habla de buscadme y viviréis, como les dije, yo estaba pasando un proceso. Y Dios me dice: Nasa, quiero que te levantes todas las mañanas de 7 a 8 a orar y que invites a la iglesia a orar. Y yo le dije: Señor, trabajo mañana, tarde, a la tarde y noche, llego a la tarde, la mañana es lo único. Pero yo te busco a las 9, déjame descansar un ratito. Y estuve 3 semanas. Ay, lo voy a poder hacer. Porque, viste, usamos para lo que nos conviene en eso de sentarse a sacar cuenta antes de construir. Dije: me va a dar la nafta para levantarme de lunes a viernes. Lo primero que se me vino, yo te soy franca, fue eso, Y eso que yo estoy en intercesión, Y el Señor me dice: buscadme y viviréis. Y ahí estamos, de 7 a 8. Por eso te digo, de 7 a 8 y en otros tiempos también de oración. Pero en el medio del proceso y aún en el medio del deleite, tenés que seguir orando. Seguir orando. En la oración aprendemos a rendir nuestra voluntad. ¿Puedes seguir las otras? Y ahí vemos: Padre, si quieres, pasa de mí esa copa. Y vemos a un Jesús rindiendo su voluntad. Yo había escrito acá, esta frase quizás es la más poderosa que un hijo puede pronunciar. Porque la oración verdadera no busca convencer a Dios, ¿viste? Sino rendirse ante tu presencia. Sino no decirle: ay, Señor, pero bueno, ¿viste? Pero andate de misionero a África. Ay, no, pero viste que tengo una familia, ¿cómo voy a llevar a las nenes allá al África, viste? No busca convencer a Dios, no busca torcerle el brazo. Cuando la iglesia pierde el sentido de rendición, es ahí cuando la oración se vuelve un ritual. Porque ¿sabes qué? La oración también se puede volver religión cuando la motivación no es correcta. ¿Entendés que todo tiene que ver con la motivación del corazón? En el por qué yo hago las cosas, ¿qué es lo que me mueve? Cuando oramos como Jesús, el corazón se alinea con el Padre y el quebrantamiento produce obediencia. Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Señor, voy, si me lo pedís lo hago. Cueste lo que cueste, pago el precio. Lo voy a hacer.
porque Dios no siempre cambia la copa. Y cuando digo copa, ponele cualquier cosa, aún la más dura, una enfermedad. Pero ¿sabes qué? Fortalece el corazón del que la tiene que beber. Quizá no cambie la copa, pero Él te fortalece. Dice el versículo 43 que se le apareció a Jesús un ángel del cielo para fortalecerle en ese momento. El Padre no lo dejó solo. Cada vez que oramos en entrega, derramándonos nosotros, y el cielo va a responder con fortaleza. Por eso me encanta cuando el Salmo nos dice, nos habla del descanso, el Salmo 23. Cuando nos trae esa imagen del pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar. Y si lo seguís leyendo, ¿entendés? Y esto de las sendas antiguas, Jeremías 6, que al final dice, volveos para hallar descanso. Muchas veces queremos hallar descanso y nos damos cuenta de que cuando nos come el activismo, es activismo y no estamos haciendo las cosas en el poder del Espíritu Santo. En la oración, el Espíritu, otro punto, nos transforma a su imagen. Este pasaje siempre lo tomo porque me encanta. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Cuándo mirás como en un espejo la gloria del Señor? ¿Cuándo lo tenés cara a cara? Cuando orás. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿De quién? De Jesús. Cada encuentro de oración te cambia. Cada encuentro de oración nos cambia. No salimos igual de ese lugar secreto. En Getsemaní Jesús salió fortalecido para obedecer la cruz, y en nuestra vida la oración nos capacita para vivir en santidad y obediencia, incluso cuando el camino sea fácil, incluso cuando tengas una autopista que parece más interesante por seguir y el camino que Dios te pida sea estrecho, angosto y lleno de obstáculos. El que sigue, por favor. Perdón, no, me equivoqué. La ausencia de oración también, me faltaban dos más, produce insensibilidad espiritual. Vos fíjate que cuando se levantó de la oración fue a ver a los discípulos, ¿qué estaban haciendo? Durmiendo. Y les dice, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Fíjate, no querés entrar en tentación, ¿qué haces? Orá. Mientras Jesús oraba, los otros dormían, y este es un espejo de la iglesia. Mientras Cristo intercede por nosotros, allá en el trono del Padre, ¿qué hacemos mucho nosotros? Dormimos. La iglesia duerme. Por eso hay un llamado a la iglesia, no solamente a Nueva Vida, a la iglesia en general, a levantarse como una iglesia intercesora. Esa iglesia que es como las vírgenes, con las lámparas encendidas, con las lámparas llenas de aceite. Es un llamado global a una iglesia que debe estar rendida en intimidad. Porque el enemigo no le teme a una iglesia ocupada, sino una iglesia que ora. Y esta frase la has escuchado un montón de veces. Y Jesús hoy nos confronta: levántate y orá para que no entréis en tentación. Porque dormir en el Espíritu es vivir desconectados de la voz de Dios. Y yo te pregunto, ¿estás escuchando la voz de Dios? ¿O estás esperando que un profeta se acerque a darte una palabra? Ayer le compartía con los hermanos de la Casa Betania algo que escuché ahí no sé dónde lo escuché, no me acuerdo, pero cortito. Un pastor que decía, muchos buscan escuchar la voz
que les trae un hermano, un profeta, cuando pueden escuchar la voz del Espíritu Santo todo el tiempo. Y dije, wow, qué verdad. Cuando vivimos desconectados, no podemos escuchar la voz de Dios, nos sentimos desorientados. Y es ahí donde empiezan a emerger todas estas luchas. Y que empezamos a creer las mentiras del enemigo que él trae. Por eso orar es mantenernos despiertos, alertas y sensibles a la guía de Dios. Y por último, sí, en la oración Dios nos prepara para el propósito, porque después de Getsemaní Jesús se levantó con determinación. La oración no le quitó la cruz, pero le dio la fuerza para abrazarla. Me encanta esto. No le quitó la cruz, pero le dio la fuerza para abrazarla, para abrazar el propósito, por más duro que fuera. Así también cuando nos rendimos en oración, el Espíritu te va a revestir de poder, nos reviste de poder para cumplir el propósito. Y no te es gravoso, no te es carga. No decir, uy, otra vez tengo que ir a la hora feliz. ¿O no, Inés? ¿No lo sentimos? Otra vez tengo que ir. No, deleite. Deleite. ¿Por qué no vivimos con deleite? ¿Por qué no disfrutamos? ¿Por qué comenzamos a vivir cada momento, cada cita que Dios nos plantea como una carga, como un peso? Tiene que ser un deleite. Por eso te repito, y no estoy haciendo ninguna propaganda, porque en todo caso vos te la perdés. Yo me la estoy perdiendo porque trabajo, pero anda a la casa de oración. ¿Sabes qué? Dios nos está permitiendo y nos está enseñando a levantar un cuarto de oración. Como decía el pastor, y no nos queremos agrandar, la carpita de David. ¿Y sabes qué? Lo hablamos con Flor el otro día. Por ahí vas con una carga tremenda y vas ahí a cantar en el mismo espíritu, a interceder, no por nada específico ni pidiéndole nada, sino porque Él es digno, porque Él es grande, porque Él es santo, porque oramos por su iglesia y Dios te empieza a fortalecer. Y sabes, salí 0 km de ahí. Y te vuelvo a repetir, no es propaganda esto. Es entender que quizá nos cueste un montón solitos en casa, pero que tenés tiempo para que como familia podamos aún cultivar la intimidad. Lo ideal es que lo hagas en tu casa y que levantes un altar en tu casa. Pero ¿cuántos momentos y regalos nos dio Dios? Que la oración sea un deleite, que la vida en Cristo sea un deleite. El cuarto punto es, si se humillaren mi pueblo y oraren y buscaren mi rostro y se volvieren, la que sigue, de sus malos caminos. El llamado a volver a las sendas antiguas y se convirtieren de sus malos caminos. Jeremías 6:16, como nos hablaba el domingo anterior. Así dice Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Dice la palabra. ¿Y hallarán? Descanso. Pero el final, ¿qué dice? Pero no quisieron. ¿Cuántas veces Dios nos dice, ¡ey, pará! Volvé. Convertite de eso a lo que estás haciendo. Y no significa que sea un pecado oculto, atroz. Pará con esa vida. Porque Dios no busca solo emoción, sino transformación. Y volverse a Él implica dejar los caminos torcidos, los hábitos que te alejan de Dios, de su presencia. Y volver al camino de la obediencia y la santidad.
convertirse. Me encanta porque santidad no es ser perfecto ni un santulón. La santidad tiene que ver con la integridad. Y me encanta el concepto que dice que la integridad es un todo. Es que por los 360 grados que te miren haya coherencia, ¿no? No es ser una cosa en el trabajo o en la escuela y otra cosa acá en la iglesia. No es ser en mi casa una cosa con mis hijos o con mi esposo y en la iglesia ser otra. Integridad, santidad, tiene que ver con eso. En Apocalipsis 2:5, el Espíritu exhorta a la iglesia de Efeso diciéndoles que perdieron el primer amor y le dice: acordaos de donde habéis caído y arrepentite y haz las primeras obras. Y hoy Dios nos dice: convertite. ¿Qué te pasó en el camino? ¿Qué trajo distracción? ¿Por qué ya no estás conmigo? ¿Por qué ya no me buscas como antes? Volver a Dios implica volver al camino, como dije, de la obediencia, de la santidad. Las sendas antiguas no se refieren a costumbres humanas y tradiciones y estructuras, sino a principios eternos de Dios, como la fe, la pureza. Ahí Elena puso unos cuantos: humildad, justicia, amor. Y en una generación, ¿sabes qué? Que busca lo nuevo, ¿viste? Todo lo nuevo, así como hacemos con el teléfono. Ya nos aburrimos de todo tiene que ser novedoso, tener la última revelación, y así estamos, porque muchas veces hay tremendas herejías buscando, como dice el pastor, toda la revelación está en la Biblia. ¿No vivimos tiempos así? Debemos volver, en esta generación debemos volver a lo verdadero, volver a la palabra, a la obediencia, al altar, a la sencillez, volver al primer amor, a la mesa, a la casa. Por eso Dios es tan bueno, nos está llevando a estos principios, volver a las casas, volver a la mesa. Ayer lo hablaba con Romy, cuando tomamos esta decisión de hacer Casa Betania allá. Qué lindo fue, pastor, ayer, ¿no? Fue tremendo. Vimos la diferencia. Solo cuando volvemos al camino antiguo, el alma encuentra descanso. O sea que si vos sos un siervo, una sierva de Dios y estás súper estresada, ¿cómo se dice el término ese que usan ahora? Que antes le llamaban sulmenage. Yo le iba a decir mal, viste que es como Esteves, mi inglés es como Esteves, viste, más o menos así. O sea, eso, la cabeza quemada. En el fondo del corazón yo no niego las enfermedades psiquiátricas. Soy la primera que dice bien a la psicología, gracias a Dios por la psicología y los psicólogos cristianos. Y chicos, estudien porque hace falta psicólogos cristianos. Pero evaluemos, pongamos en la balanza. Si estamos pasados de rosca y hay alguna parte que nosotros no estamos haciendo bien, no estamos siendo certeros, estamos haciendo las cosas a nuestras fuerzas. Y lo dice una persona que le cuesta parar un montón. Yo la miro en mí. ¿O no? Amén, dice. Eso significa que me pasaron los 50 minutos. Pero gracias por la vida de mi esposo. El Señor sabe por qué nos hizo uno. Pero hay una promesa para todas estas cosas. El fruto de buscar a Dios es la santidad y la obediencia. Si no hay santidad y obediencia, no hay búsqueda. Es como el fruto, es como lo visible, ¿no?
Sed santos porque yo soy santo, dice 1 Pedro 1:16. Y Juan 15:15, era 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Buscar a Dios es obedecerle, mi amado. Es obedecerle sin religiosidad. Porque obedecer sin amor es legalismo. Pero buscarle con amor es obediencia. Y Dios tiene una promesa para esto. Al final de este pasaje dice, la promesa de Dios es vida, perdón y sanidad. Entonces, si hacen todas estas cosas, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Porque cada vez que buscas a Dios sinceramente, la vida de Cristo resucita en nosotros. Y sanaré tu tierra, dice, la presencia desciende del cielo y restaura todas las cosas. Si te acercas a Él, Él garantiza. Él, ¿sabes? Te garantiza que lo vas a encontrar. Dice que dos pasajes que me encantaron. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Santiago 4:8. Pero dice acá, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que vos te acerques, pero que creas que Él está ahí. Y es más, que es galardonador de los que le buscan. O sea, hay promesas para los hijos. Hay promesa para tu vida. Hay planes que son más altos que tus pensamientos y los míos, y son de bien. Entonces entendés que en el medio de eso, la fe se va desarrollando. En medio de todo este proceso que Dios le está pidiendo a la iglesia. Y aquí está el corazón de este mensaje. Cuando hay humillación, hay oración. La que sigue, por favor. Hay búsqueda y arrepentimiento. Dios te responde. Dios promete. Yo iré de los cielos. Voy a restaurar la comunión entre nosotros. Voy a perdonar sus pecados. Voy a sanar la tierra. Todo lo que está seco en tu vida y en la mía va a comenzar a florecer. Y me encanta porque cuando el Señor en la temporada pasada, en una de las temporadas pasadas, nos hablaba de Isaías 58, la que sigue, por favor. Quiero recordar una de las palabras proféticas que Dios te dio y que quizá no terminamos de entender, por eso Dios nos sigue hablando. Entonces, dice Dios, si dejan el ayuno, el ritual, la religiosidad, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Dios será tu retaguardia. O sea, vas a ir delante y atrás mío. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá Él, heme aquí, acá estoy. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma. Y dará vigor a tus huesos, fortaleza. Chau estrés. Y serás como un huerto de riego y como manantial de aguas. O sea, Dios te va a hacer un río que va a hacer que de los que otros beban. Cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos, ¿sabés qué van a hacer? Nosotros edificarán las ruinas antiguas. Oíme, Nueva Vida. Vos y yo somos llamados a edificar ruinas antiguas, la senda antigua, los principios espirituales que Dios determinó desde el inicio.
los cimientos de generación y generación levantás, no los mismos, los tuyos, los que vienen, nuestros hijos. Y serás llamado reparador de brechas, restaurador de calles donde habitar. Una iglesia que restaura vidas, que se pone a la brecha por otros. Eso somos, no te olvides. Y Dios quiere llevarte y te dice en esta noche: buscadme. No quiero religión, búsquenme. Humillate ante la presencia, orá. Tengo tantas cosas que contarte, tantos secretos. La sanidad de la tierra de Neuquén comienza con la restauración del altar. Porque cuando el pueblo vuelve al Señor, el fuego de su presencia vuelve a descender. Y Dios sigue diciendo: buscadme y viviréis. Cerrá tus ojos, porque hoy Dios te está diciendo: buscadme y viviréis. Y también sigue esperando un pueblo que se humille, que ore y busque su rostro. Dios está buscando corazones quebrantados. Vuelve a mí. Vuelve a oír mi voz. Vuelve al lugar secreto. No te conformes con haberme conocido. Búscame nuevamente. La verdadera vida no está en las luces, no en los logros, no está en la religión. La verdadera vida está en Él. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro, si se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré. Iglesia, Dios nos está diciendo: es necesario que me busques.